Muchas veces cuando una persona fallece, salen a la luz cosas ocultas, secretos guardados celosamente. Y eso fue precisamente lo que sucedió en la vida de la protagonista. Las historias del canal son escritas, adaptadas y narradas por una servidora, para que siempre escuches relatos originales, por lo que te pido tu apoyo para llegar a más personas que no me conocen. ¿Cómo? Solamente suscribiéndote, dejándome tu like y un comentario. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Me llamo Laura y durante años creí tener una vida matrimonial perfecta. Estaba casada con Andrés, un hombre maravilloso, con el que creí que envejecería. Sin embargo, todo eso se desmoronó cuando descubrí la dolorosa verdad. Andrés me había estado engañando durante años. No solo había tenido aventuras pasajeras, sino que también mantenía a una segunda familia en otra ciudad, a la que visitaba regularmente bajo el pretexto de viajes de negocios. Te voy a platicar cómo me di cuenta de que tenía otra familia y del por qué hice lo que hice. El recuerdo de ese miércoles aún está grabado en mi mente. Después de dejar a mis hijos en la escuela, como era costumbre, me dirigí a mi clase de pilates. Estaba completamente concentrada en los movimientos y en mantener mi cuerpo en equilibrio, cuando de repente mi celular comenzó a sonar. Al principio decidí ignorarlo. Quería aprovechar al máximo la sesión, pero al terminar revisé mi teléfono y me encontré con varias llamadas perdidas, y todas provenientes de un número desconocido. Sentí una extraña corazonada. Normalmente no devolvería una llamada de un número que no reconozco, pero el hecho de que fueran 3 llamadas perdidas de ese mismo número me hizo sentir inquieta. Así que decidí llamar de vuelta. Para mi sorpresa, una voz femenina contestó al otro lado de la línea, identificándose como personal del hospital más conocido de la Ciudad de México. Mis entrañas se retorcieron al escuchar esas palabras. Le dije mi nombre y mencioné que había recibido varias llamadas de ellos. La mujer en el teléfono me informó con calma que mi marido había sufrido un accidente y que estaba siendo atendido en el hospital. En ese momento sentí un nudo en la garganta y un escalofrío recorrió mi espalda. El mundo pareció detenerse por un instante mientras intentaba procesar la noticia. Mi corazón latía con fuerza, lleno de preocupación y miedo por lo que pudiera haberle ocurrido a Andrés. Sin perder tiempo me apresuré a recoger mis cosas y me dirigí hacia el hospital. Cada paso se sentía como una eternidad. Pensaba cómo había sucedido eso, qué había provocado el accidente. Mi corazón se llenaba de angustia mientras imaginaba lo peor. Al llegar al hospital, la señorita de recepción me dio informes e inmediatamente me llevaron a la sala de espera. Ahí uno de los médicos involucrados en el caso de Andrés me proporcionó detalles sobre el accidente y la gravedad de sus lesiones. Cada palabra que pronunciaba resonaba en mi mente y sentía cómo la angustia se apoderaba de mi corazón. Intenté mantener la calma y prestar toda mi atención a lo que el médico me estaba diciendo, aunque por dentro me consumía la preocupación. Cuando la conversación llegó a su fin, supe que debía de informar a nuestros seres queridos sobre lo sucedido. Tomé el teléfono y llamé a mis suegros y a mis padres, sintiendo un nudo en la garganta mientras les comunicaba la terrible noticia. Sabía que era importante que estuvieran al tanto de la situación y que vinieran lo más pronto posible al hospital. Después de colgar el teléfono, me senté en la sala de espera rodeada de incertidumbre y preocupación, esperando noticias sobre la condición de Andrés
y rezando por su pronta recuperación. Después de unos angustiantes 45 minutos, finalmente llegaron mis suegros y mis padres al hospital. En ese momento toda la carga emocional que yo había estado conteniendo se desbordó y rompí en llanto al contarles sobre la grave condición de salud de Andrés. Mi suegra me abrazó con fuerza, tratando de reconfortarme, y me aseguró que no perdiera la fe, porque Andrés saldría de esa situación. Pero desafortunadamente, las cosas no siempre resultan como esperamos. Andrés entró en coma y luchó un par de días antes de que finalmente falleciera. Fue un golpe muy duro para mí y para nuestros hijos. El dolor de perder a un esposo y el impacto emocional que nuestros hijos iban a tener era abrumador. Pensé que eso, la muerte de mi esposo, era lo peor que iba a enfrentar, pero estaba lejos de imaginar lo que vendría a continuación. Durante el funeral, una mujer desconocida irrumpió en medio del dolor y de la tristeza, llevando consigo un niño de unos 9 años de edad. Entró llorando y se acercó al ataúd. Yo, confundida y sorprendida, me acerqué para averiguar quién era. Nunca la había visto en mi vida. Entonces, cuando le cuestioné que quién era, entre sollozos me dijo que era la viuda de mi esposo. La revelación me dejó sin aliento. Mis emociones se volvieron un caos mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que Andrés tuviera otra esposa? ¿Cómo había sido capaz de ocultar esa verdad durante tanto tiempo? Me sentí traicionada, confundida y profundamente herida. Yo le dije que Andrés era mi esposo y que seguramente estaba confundida. Sin embargo, ella molesta me dijo que era la esposa y que sus padres, es decir, mis suegros, le avisaron del fallecimiento. Yo volteé a ver a mi suegra y ella solo se me quedó viendo desde lejos, esperando que yo solucionara todo. Entonces uno de mis cuñados se acercó a aquella mujer y le dijo que sentía mucho su pérdida, y posteriormente me dijo las mismas palabras. Sentí que estaba viviendo un episodio de la dimensión desconocida, o era partícipe en una película de Hitchcock. Le dije a la mujer que por favor se retirara del velorio de mi esposo, que no era bienvenida. Entonces mi suegra se armó de valor, se acercó a mí y me tomó del brazo y me pidió que la acompañara a la cocina. Yo fui de mala manera y preguntando miles de cosas, y ahí ella se sinceró. Aquella mujer era la legítima esposa de Andrés desde hacía 12 años y estaba viviendo en Tamaulipas. Y la realidad aún más desgarradora era que yo realmente era la amante. Según mi suegra, su hijo se había casado conmigo hace 8 años. Sin embargo, que ella, es decir, mi suegra y su esposo, decidieron no meterse en la vida de su hijo y nos trataban a ambas como esposas. Y me dijo que el niño, de 9 años, también era hijo de Andrés. A las 2 esposas nos convocaron al par de días a la lectura del testamento. Porque sí, aunque en eso sí fue responsable el sinvergüenza de Andrés. El abogado inició diciendo que la casa de Tamaulipas se le quedaría a la otra esposa, así como el auto y una cuenta de banco, y que la casa en la Ciudad de México, los 2 autos y también una cuenta bancaria quedarían a mi nombre. Yo no sabía por qué motivo estaba más sorprendida. El saber que yo era la amante de mi esposo, o que ese hombre tacaño y que no le gustaba viajar tenía varios bienes y 2 cuentas jugosas en el banco sin que yo supiera. Tú pensarías que todo quedó claro, ¿verdad? Pero no. La primera esposa se molestó mucho y dijo que no estaba de acuerdo en que yo recibiera dinero o que me quedara con la casa, que ella era la legítima esposa y que iba a pelear para quitarme hasta el último centavo.
Me sentía abrumada por la situación, atrapada en un conflicto del que nunca imaginé formar parte. ¿Cómo podría saber que yo era la amante de mi esposo? Si hasta iba a las reuniones familiares con él. ¿Cómo hacía ese que Dios lo tenga en su gloria para que yo no me enterara? Pero bueno, eso nunca lo sabremos. El abogado trató de calmar los ánimos y explicó que el testamento había sido redactado de manera legal y que los términos debían respetarse. Sin embargo, la primera esposa se mantuvo firme en su postura, negándose a aceptar la decisión del testamento y emitiendo amenazas en mi contra. La mujer peleó todo y contrató a un abogado deshonesto que hizo que me quitaran parte de la cuenta bancaria. La casa no pudo quitármela porque mis hijos vivían ahí y ellos llevan el apellido de su padre. La situación se volvía cada vez más tensa y desesperada, mientras luchaba por proteger lo poco que quedaba de la vida que alguna vez compartí con mi esposo. Entonces fue cuando yo empecé a enfermar. De la nada comencé a notar que mi ropa me quedaba cada vez más holgada. Pensé que la muerte de Andrés había hecho que comiera menos y bajara de peso. Sin embargo, a pesar de que comía de manera regular, cada vez pesaba menos. Además de que mis 2 hijos continuamente se enfermaban. Si no era tos, era gripa, fiebre, y hasta uno de ellos se enfermó de las amígdalas. La verdad que nos empezó a ir muy mal. Le contaba a mi madre que estaba desesperada por la situación tan complicada. Además de que la familia de Andrés nos dio la espalda. Y bueno, la verdad que independientemente de que me sentía engañada y manipulada, también me sentía anímicamente mal. Comencé a padecer depresión y también empecé a alejar a mis hijos de mí. A veces no tenía ni ganas de atenderlos. Pero algo hizo que abriera los ojos. De la nada recibí la visita de una trabajadora social. Porque sí, señores, también en México sucede. O bueno, al menos a mí me sucedió. Dijo que alguien le había avisado que estaba descuidando a mis hijos y quería ver por sus propios ojos. La mujer que me visitó me dijo que vendría nuevamente en una fecha sorpresa para ver cómo estaban, que era una oportunidad, porque si yo no arreglaba mis cosas personales, había una persona que quería hacerse cargo de los chicos. La trabajadora social se fue y yo me senté en la sala a llorar. Pensaba que quién me quería quitar a mis pequeños. Al día siguiente justamente me llamó mi suegra y me dijo algo que hizo que me encendiera por completo. Me dijo que la esposa de Andrés estaba solicitando quitarme a los niños, que eran sangre de su esposo y que quería tenerlos ella para cuidarlos y que crecieran con su hijo, porque ella no pudo tener más familia y que los iba a criar como propios. Además de eso, me quitaría todos los bienes que tenía de herencia hasta la fecha. La noticia me dejó atónita y furiosa al mismo tiempo. ¿Cómo podría la esposa de Andrés tener la audacia de intentar quitarme a mis propios hijos? Sentí como si todo mi mundo se desmoronara a mi alrededor. No solo había perdido a mi esposo, sino que ahora también enfrentaba la amenaza de perder a mis hijos. La furia y la determinación surgieron dentro de mí. No iba a permitir que nada ni nadie se interpusiera entre mis hijos y yo. Nadie nos iba a separar. Le llamé a mi madre para contarle lo que estaba pasando. Ella me dijo que independientemente de que yo necesitaba poner muchas ganas para salir adelante, me podría llevar con una señora para que me diera una limpia, que a lo mejor eso me iba a ayudar. Yo accedí a pesar de que era escéptica. Cuando llegamos a la casa de la señora que realizaría la limpia, me sentí nerviosa y un tanto incrédula. No sabía qué esperar
y dudaba que un simple ritual pudiera cambiar mi situación. Pero estaba dispuesta a probar cualquier cosa que pudiera traer un poco de alivio a mi angustiado corazón. La mujer, al dar inicio a la limpieza espiritual, me dijo que yo tenía una brujería muy fuerte para que estuviera deprimida y tocara fondo, que el trabajo incluía que yo me metiera al vicio del alcohol, pero como nunca bebí, contra eso no pudo, que mi fotografía estaba en un frasco enterrado en un cementerio. Me dijo que una mujer me odiaba mucho porque ella sabía que Andrés me amaba y que también él llevaba una doble vida y decidió no dejarlo, que al parecer él había sufrido un accidente porque ella le mandó a hacer un trabajo oscuro, que quería vengarse de sus infidelidades y no soportaba que él tuviera otra familia y más hijos de lo que ella pudo darle. A pesar de lo increíble que sonaba, todo lo que me estaba diciendo comenzó a tener sentido y mi escepticismo comenzó a desaparecer. La curandera ofreció realizar un trabajo de limpieza espiritual para mí, pero también sugirió la posibilidad de devolver el daño a la señora que me había hecho todo eso. Aclaró que no era para que sufriera algún daño físico o una enfermedad mortal, porque eso me haría rebajarme a su nivel, y además ella tenía un hijo y no quería que sufriera. Que el trabajo solo era para que se alejara de mí y de mis hijos, y de paso recibir de vuelta el mal que había causado a mi familia. Acepté la propuesta de la curandera, deseando que la mujer que había causado tanto daño experimentara un poco de lo que yo había estado viviendo. Inmediatamente la señora comenzó a hacer el trabajo y me advirtió que estuviera atenta a las señales. Pasaron algunas semanas y comencé a notar cambios en mi entorno. La mujer que tanto daño nos había causado parecía distanciarse poco a poco. Sus intentos por interferir en nuestras vidas se volvieron menos frecuentes e incluso supe que dejó de visitar a los padres de Andrés. Al mismo tiempo, una sensación de alivio y liberación comenzó a apoderarse de mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz, libre del peso de la negatividad y del sufrimiento que esa mujer había traído a nuestras vidas. A medida que las semanas pasaban, la situación en casa mejoraba. Mis hijos parecían más felices y saludables, y yo misma me sentía más fuerte y con esperanza en el futuro. Pasaron varios años y supe por la abuela de mis hijos que aquella señora se casó con otro hombre, pero que éste le quitó la casa y sus pertenencias. A pesar de que no fueron adquiridas en el matrimonio, él le pidió que vendieran la casa para comprar una nueva, según para no tener que vivir con su pasado. Pero nada tonto, firmó la casa a su nombre, así que cuando se divorciaron ella se quedó sin nada. Esa noticia me trajo un sentimiento agridulce. Por un lado sentí una especie de justicia poética al saber que la mujer que tanto daño había causado ahora estaba experimentando las consecuencias de sus acciones. Pero por otro lado, me dio tristeza pensar en todo el sufrimiento que ella estaba pasando y también su hijo. Con el tiempo aprendí a perdonar y a dejar ir el resentimiento que había albergado hacia esa señora. Me di cuenta de que aferrarse al rencor solo me iba a impedir avanzar y encontrar la verdadera felicidad. En cambio, elegí concentrarme en las cosas positivas de mi vida y en las personas que realmente me aman y apoyan. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?